Hoy nos encontramos en el segundo episodio de la serie Terreno Fértil. La semana pasada nos estuvimos haciendo la difícil pregunta y contestándonos la difícil pregunta: ¿qué estoy cultivando en mi corazón? En ese primer episodio profundizamos entre la conexión de la parábola del sembrador predicada por Jesús y el estado de nuestros corazones. Y sé que algunos de ustedes, al igual que yo, salieron de allí convencidos de que necesitan transformar su terreno, su corazón. Hubo personas que me escribieron: pastor, mi terreno está hecho un desastre, ¿verdad? Y no sé por dónde empezar. Así que si ese es tu caso, hoy en el segundo episodio estaremos hablando de las semillas de luz. Pero primero quiero contarte algo que me voló la mente esta semana mientras preparaba este mensaje. Y se trata de un árbol de secuoya. Quisiera que lo pongan en las pantallas. Miren cuán grande es, cuán grande puede llegar a ser ese árbol de secuoya. Ahora bien, miren qué diminuta es la semilla. Como en buen puertorriqueño, como una pepita de limón. Pero esa semillita insignificante puede crecer hasta 100 metros, 300 pies de altura y vivir unos 3,000 años. Eso me lleva a pensar lo siguiente, y es que nunca subestimes el poder de una semilla. Nunca subestimes el poder de la semilla de luz en tu vida. No importa cuán diminuta parezca hoy, no importa cuán insignificante comparada con el resto de tus experiencias de vida, hoy quiero dejarte saber que esa semilla de luz sigue disponible para ti y para mí. Así que para aquellos que tienen sus Biblias, quiero que me acompañen en Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 18. Y mientras buscan, quiero que entiendan algo. Jesús no está hablando aquí de teoría. Él está hablando del secreto del reino de Dios, de cómo se plantan esas semillas diminutas e insignificantes, cómo germinan y cómo se multiplican las semillas de luz en nuestras vidas. Me gustaría que todo el que pueda se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Lucas 8 del 11 al 18 lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y los reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan, entienden. Inclina ahí tu rostro donde estás. Padre, te necesito, Señor. Es humanamente imposible para mí que la semilla de luz del Evangelio sea plantada en cada uno de los corazones de los que te escuchan. Pero entendiendo que tu Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad, es precisamente eso lo que pedimos. El milagro del Evangelio transformando nuestras vidas, alumbrando tu luz y multiplicándose muchas veces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué es la semilla de luz? Jesús mismo identifica la semilla. Y óyeme bien, no es una técnica, no es un programa de 12 pasos, no es nuestro esfuerzo humano, no es pensar positivo. La semilla, según Jesús, es la palabra de Dios. Pero esperen, ¿por qué? Si la semilla es la palabra de Dios, ¿por qué nosotros le llamamos la semilla de luz en esta serie? Porque Jesús mismo conecta ambos conceptos. Mira lo que dice en el verso 16. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Y dice esto, Lucas registra esto inmediatamente después de hablar de la semilla. Habla de la lámpara. De modo que la palabra de Dios no solamente es una semilla que crece, sino es una luz que brilla. Jesús conecta la semilla con la luz. ¿Y por qué hace esa conexión? Porque cuando la semilla del Evangelio germina en buena tierra, en corazones sinceros, puros, dándole espacio a que esa semilla eche raíces profundas, el fruto que se produce no es un fruto invisible. Produce luz que no se puede esconder. Un corazón transformado por el Evangelio es como una ciudad en el monte. No se puede ocultar.
La transformación genuina siempre se nota. No existe densidad de tinieblas. No existe ausencia de luz en donde te encuentras que pueda ocultar lo que la semilla del evangelio hace en tu corazón. La transformación genuina siempre se nota, siempre brilla, siempre ilumina. El siguiente verso entonces dice, pues todos los secretos tarde o temprano se descubrirá. Esto para algunos de nosotros suena a noticias brutales, porque uno quiere que se descubra lo que está secreto. O para otros de nosotros es terriblemente malo que se descubra lo que está en secreto. Pero Jesús nos promete, todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer ¿a quiénes? A todos. Iglesia, lo que hay realmente en tu corazón eventualmente sale a la luz. Si es terreno duro, se verá. Si es terreno que está lleno de espinos, también se verá. Pero si es buena tierra produciendo fruto multiplicado, eso también se verá. De modo que no puede ser posible ser cristiano en secreto. No puedes tener a Cristo en tu corazón y que nadie lo note. Si la luz no está brillando, si tomamos en serio las palabras de Jesús en ese verso, si la luz no está brillando, hay que preguntarse si realmente está encendida. Y esto me lleva a preguntarme entonces lo siguiente. ¿Qué contiene la palabra de Dios que la hace tan diferente a la palabra de otras personas, otras filosofías, otras religiones, otras visiones de mundo? Y creo que es una pregunta muy pertinente para este tiempo, porque el mundo quiere convencernos de que todas las religiones son iguales. De que todas las filosofías que buscan paz son iguales. Y hoy quiero sugerirles el siguiente pensamiento, y es que no son iguales. Punto. Déjame mostrarte a qué me refiero. Y a tres características de las muchas, pero las tres características que resaltan en mi opinión, que hacen que la palabra de Dios sea única. Para aquellos que están anotando, la primera característica es que la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Saben qué significa viva en ese contexto? Significa que no es letra muerta. No se trata de un libro antiguo de historia. Tiene vida en sí misma. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, no entra solamente como un intercambio de información, sino entra como un intercambio de vida terrenal a vida eterna y abundante. La segunda característica es que es incorruptible. Primera de Pedro 1:23 declara, pues
han nacido de nuevo, pero no para una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Iglesia, las semillas naturales, las palabras de personas, de filosofías, de religiones, de visiones de mundo, se pudren, son corruptibles, se echan a perder, tienen fecha de expiración, pero la palabra de Dios es eterna. Lo que Dios planta en ti no se corrompe, no se vence, no pierde el poder con el tiempo. Por eso habemos personas que llevamos tiempo alejados de Dios por años, y al regresar a sus caminos encontramos que aquella palabra que fue sembrada en nuestra niñez sigue viva, sigue produciendo convicción, sigue llamándonos a su casa. La palabra de Dios es viva, es incorruptible y número 3, es poderosa. En Isaías 55 del 10 al 11, Dios nos promete lo siguiente: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Hay algunos de nosotros que tenemos que ir una y otra vez a esa promesa y decir: Dios, tú prometiste que tu palabra siempre va a dar fruto. Tú prometiste que siempre va a prosperar, no importa en dónde se encuentre. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, en nuestras amistades, en nuestros seres queridos. La palabra de Dios siempre cumple su propósito, siempre. No depende de nuestra fuerza. No depende de nuestra fe, no depende de nuestras circunstancias. La palabra de Dios, escúchame bien, encuentra su poder en la omnipotencia del Dios creador del universo. Y como Él es la persona más poderosa en el universo, su palabra es la más poderosa entre todas. Y quizás ya algunos de nosotros estamos comenzando a comprar la idea de que la palabra de Dios es poderosa, es una semilla de luz que hace que nosotros brillemos. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo esa palabra de Dios tiene efecto en mi vida? ¿Cómo lo veo? Jesús nos da una gran herramienta en el próximo verso. Mira la advertencia que Jesús nos hace en el verso 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no la escuchan se les quitará lo que piensan que entienden. ¿Captaste eso? Que no solo importa qué estás escuchando, importa cómo lo estás escuchando. Porque podemos estar aquí cada domingo, pero si escuchamos la palabra de Dios con el filtro de la cultura,
así no se hacen las cosas de donde yo vengo. El filtro de la tradición, eso no fue lo que me enseñaron. El filtro del mundo, eso no es lo que dicen los que saben y los influencers de este tiempo. El filtro de la conveniencia. Voy a aplicar solo esta parte del evangelio que se adapta a cómo estoy viviendo y lo que creo hoy. Escúchame bien, porque al interpretar esa semilla, esa palabra, Jesús nos está advirtiendo que el interpretar la semilla de luz a través de esos filtros, lo que estás haciendo es adulterando la semilla. Le estás quitando no la autoridad que tiene, porque viene de la fuente omnipotente en el universo, en donde le estás quitando autoridad es en tu propia vida. Y esto que he aprendido con el tiempo me quitó el terrible miedo que yo tenía de predicar. Yo decía, ¿cómo me paro ahí al frente? ¿Y cómo hablo de algo que apenas yo estoy comenzando a entender? Y esto es lo que he aprendido con el tiempo. Que la palabra de Dios no necesita mi ayuda. No necesita que yo la haga más moderna. No necesita que yo la haga más relevante. Ya es viva, ya es poderosa, ya es eficaz, ya es luz. Es como si te dieran semillas de aguacate y dijeran, voy a pintarlas de azul para que combinen con mi jardín. ¿Qué va a pasar? No van a crecer aguacates azules. No van a crecer aguacates y punto. ¿Por qué? Porque mataste la semilla con tu mejora. De lo mismo pasa con la semilla de luz. Pero cuando recibimos esa semilla con un corazón sincero y de buena tierra, cuando la escuchamos sin filtro, cuando dejamos que penetre sin resistencia, ahí es cuando sucede el milagro. Ahí es cuando la semilla se convierte en luz. Ahí es cuando la transformación no se puede esconder. Y al leer lo que escribían los creyentes del primer siglo en el Nuevo Testamento, me doy cuenta que ellos estaban profundamente convencidos de eso. Tanto así que el apóstol Pablo escribía cosas como, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a cuantos, a todos los que creen, a los judíos primeros y también a los gentiles, a todos. ¿Saben por qué esta semilla tiene tanto poder? Porque viene de aquel que es digno. Hace un momento cantábamos en el coro y hacíamos una pregunta poderosa: ¿quién más es digno? Y la respuesta será: no hay nadie, solo tú, Cristo. Es su dignidad la que hace que la semilla sea poderosa sobre cualquier otra cosa. Es el poder de Dios en acción. No es filosofía, no es religión. Es poder de Dios transformando tu vida. Ahora bien, quiero que entendamos exactamente cómo funciona esa transformación. Porque, iglesia, la gran tragedia no es que nosotros creamos o no que la palabra de Dios tiene poder de transformarte.
La gran tragedia es que tú lo creas y nunca veas la transformación en tu vida. Lo que sucede es que no se trata de un proceso de mejoramiento superficial. Es algo mucho más profundo. Y quiero hablarles un poco acerca de la palabra de regeneración. Anótela por ahí, porque es una palabra de domingo. Regeneración. La coalición por el Evangelio define regeneración de la siguiente manera. Regeneración es el acto sobrenatural y soberano de Dios por el cual Él da vida espiritual a una persona que estaba muerta en sus pecados. Es la obra divina de dar nueva vida espiritual al que cree en Cristo. Y para efectos de esta serie, la regeneración es Dios creando tierra completamente nueva en nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera en su carta a los Corintios. Esto significa que el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y es importante que nosotros hagamos la paz con el hecho de que Dios no viene a reparar el terreno de nuestros corazones. Él no viene a hacer una mejora superficial. Él no viene a ponerle fertilizante a la tierra muerta. No viene a mejorar lo que estaba ahí. Dios crea algo completamente nuevo. Hay una verdad hermosa, muy poderosa, en Ezequiel 36:26, donde Dios nos promete a cada uno de nosotros: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando un corazón físico está demasiado dañado, cuando tiene demasiadas arterias bloqueadas, cuando el músculo muestra señales de tejido muerto, los doctores no dicen hay que reparar ese corazón. ¿Qué hacen? Un trasplante. Sacan el corazón viejo y ponen uno nuevo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esa es la transformación. Pastor, entonces, ¿cómo ocurre eso en mi vida? Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde firmo en la lista de espera para el trasplante? Esa es muy buena pregunta. Cuando recibes a Cristo, y escúchame bien, porque esto es lo más importante que te puedes llevar de este mensaje. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. 1 Corintios 6:19. Él comienza a cultivar su fruto. Gálatas 5:22-23. Y escucha esto. Es su obra, no la tuya. Filipenses 2:13. Y esa es la historia de mi vida. Porque en un momento pensé que seguir a Jesús era aprenderme la Biblia, recitarla hasta que me entrara, y por infusión Dios iba a hacer esa transformación. El Dios infinito,
Escuchen la alternativa a esa versión de la fe. El Dios infinito, el eterno, escogió hacer algo increíble, habitar en tu interior, habitar en mi interior. No solo visitarnos de vez en cuando, no solo bendecirnos desde la distancia, habitar, hacer morada, permanecer en cada uno de nosotros, hacer de tu corazón su hogar. Y cuando Él habita en ti, tu vida se tiene que convertir en un instrumento de exaltación. Escucha esto y grábalo en tu corazón. Porque no produces más fruto esforzándote. Produce fruto rindiéndote al Espíritu. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no hagamos una relación personal con Él, la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, esa transformación, yo te puedo asegurar, te voy a dar una palabra, una promesa. Sin rendirnos al Espíritu Santo, nunca veremos transformación. Nunca. Y a Nicole no le gusta que yo diga nunca. Pero déjenme asegurarles que sin rendirnos, sin sumisión ante el Espíritu Santo, nunca veremos transformación. Por eso Jesús mismo decía, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Sin Él nada, con Él mucho fruto. Y por mucho tiempo yo viví una versión de la fe donde me esforzaba continuamente para cambiar. Así que establecía límites, hacía todo lo posible por alejarme de las tentaciones, escuchaba música de adoración, predicaciones, podcasts, estudios bíblicos, ayuno, oración, entre muchas cosas más. ¿Cuántos de aquí se identifican con ese tipo de fe? ¿Cuántos han estado corriendo en la pista de la religiosidad, agotándose sin ver transformación real? Y al final de toda esa agotante actividad religiosa, nunca pude experimentar el fruto de un corazón transformado. Era un corazón inquieto, apresurado, muy ocupado, pero no transformado. ¿Quieren saber por qué? Porque toda esa actividad estaba siendo llevada por mis propias fuerzas y no en dependencia del Espíritu Santo. No fue hasta que empecé a pedirle al Espíritu Santo que me dirigiera en cada una de esas prácticas espirituales donde comenzaron a crecer esas raíces profundas, las mismas que son necesarias para que comience a germinar el fruto del Espíritu. Y eso suena a un proceso bien lento, y lo es. Y eso suena a una carrera donde das un paso para adelante y a veces dos para atrás. Y es así. Pero ¿saben qué es lo más liberador de eso? De rendirnos al Espíritu Santo. Es que ya no tenemos que manufacturar el cambio. Ya no tenemos que fingir santidad. Ya no tenemos que aparentar transformación. Porque presta atención a este próximo pensamiento. El fruto del Espíritu es la evidencia de su presencia en nuestras vidas, no del esfuerzo de nuestra religiosidad. No tenemos fruto por lo mucho y lo duro que trabajamos para el Señor. Tenemos fruto por lo mucho que nos rendimos, nos sometemos al Espíritu Santo. Y hasta que nosotros no entendamos eso,
Nuestra tierra siempre estará llena de rocas, llena de espinos, estará dura como el cemento. Pero aquí está lo hermoso que aprendí de rendirme. Y es que el evangelio no te salva una sola vez. Te transforma continuamente. Es un proceso de santificación donde el Espíritu Santo está activamente cultivando su fruto en ti. Y de momento, con el tiempo, donde había egoísmo, ahora encuentras amor. Donde había vacío, ahora encuentras gozo. Donde había ansiedad, ahora crece paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde había impulsividad, ahora encuentras paciencia. Donde había dureza, ahora encuentras benignidad. Donde había maldad, ahora encuentras bondad. Donde había duda, ahora crece la fe como la semilla de mostaza. Donde había arrogancia, comienzas a encontrar mansedumbre. Donde había descontrol, ahora encuentras dominio propio. ¿Notan el patrón? No es que Dios mejore tu egoísmo, es que lo reemplaza con amor. No es que controle tu ansiedad, no es que le baje los límites para que puedas manejarla, es que la transforma en paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi gente, esta es la verdadera diferencia entre religiosidad y regeneración. Es el fruto, es la luz que nadie ni nada puede ocultar. La religiosidad nos dice, esfuérzate más. La regeneración nos dice, ríndete más. La religiosidad produce agotamiento, cargas pesadas, difíciles de llevar. La regeneración produce el fruto que se mantiene, que permanece. Pablo lo explica magistralmente en su carta, 2 Corintios 3:18. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a la medida en que somos transformados a su gloriosa imagen. Es el Señor el que nos hace más parecidos a Él. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra disciplina, es su Espíritu trabajando en nosotros. Y cuando esta transformación es real, cuando es obra del Espíritu y no de nuestra fuerza, se produce algo que no se puede esconder. Produce luz, produce testimonio, produce esperanza para otros. Y aquí viene la responsabilidad que conlleva permitir que la semilla de luz eche raíces profundas en tu corazón. Cuando Dios transforma tu terreno y produce fruto, no es solo para ti. De hecho, el 99.9% de las veces no es para ti. Piénselo bien. Porque yo me encuentro una y otra vez hablando de fe y de esperanza a personas que lo necesitan cuando yo estoy pasando por los peores momentos de mi vida. Yo diciendo, créele a Dios, Él va a proveer en los momentos donde hay poquito en mi cuenta de banco. Orando por sanidad sobrenatural y milagrosa cuando en mi vida hay enfermedades que no me dejan. Piénselo bien. Los árboles nunca se alimentan de su fruto. Los árboles dan el fruto a otras personas. Y nosotros nunca vamos a tener que
demostrar nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento, con ausencia de dolor, con ausencia de duda, con ausencia de tribulación. Porque ese fruto no está producido por nuestra fuerza, ese fruto lo produce el Espíritu. Así que no depende de cuán bien nosotros estemos. Tu luz debe alumbrar, tu transformación debe inspirar, tu testimonio debe dar esperanza. En otras palabras, que tu transformación sea tan evidente que otros pregunten, ¿qué tú tienes que yo no tengo? ¿Cómo tú puedes estar así? Y que en momentos como el que acabamos de tener, cantemos, yo soy un instrumento de exaltación. Que eso no sean palabras, cosas que hacemos de labios, sino que sea una declaración de nuestra vida. Mi vida transformada será una luz que no voy a esconder. Eso no es negociable. Mi terreno antes de Cristo estaba lleno de religiosidad vacía. Yo soy un niño nacido y criado en el Evangelio, en la iglesia. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Mi corazón era como ese camino duro del que hablamos la semana pasada. Las palabras rebotaban, nunca podían penetrar. Me entraban por un oído, salían por el otro. Pero cuando el Evangelio, en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, penetró realmente, cuando entendí que Jesús no murió solamente por la humanidad, sino que murió también por mí, algo se quebró adentro. Y empecé a ver el fruto que yo no podía producir. Donde había orgullo religioso, empezó a crecer la humildad genuina. Donde había crítica constante, empezó a crecer compasión por los demás. Donde había necesidad de controlarlo todo. Y créanme que esa me sigue pegando fuerte. Empecé a confiar en Dios. Y no fue de la noche a la mañana, pero era una transformación real. Era sobrenatural. Era evidencia de que el Espíritu Santo, el jardinero divino, estaba haciendo su trabajo en mi vida. Y saben que fue lo más difícil que se me hizo, aunque ustedes no lo crean, dejar que esa luz brillara. Porque todo al principio me llevaba, yo me cogoteé tantas veces. Yo pasé a tantos llamados de salvación. Señor, esta vez sí, esta vez sí. Esa vez donde esa transformación se hizo real, yo dije, ahora sí que me quedo en privado. No voy a hacer el show al frente. Habían demasiados testigos de mis temporadas oscuras y caídas. Yo pasaba por lugares y venían a mi mente esas escenas horribles de cuando vivía atado al pecado. Así que me dediqué a buscar a Dios en lo privado, porque al final siempre va a ser mucho más cómodo ser cristiano en secreto. Pero Dios me confrontó. Y me convenció, me hizo convicción de que no te salvé para que seas una lámpara debajo de la cama. Te salvé para que alumbres. Y lo mismo es cierto para ti. Porque quizás hoy tú estás ahí en ese mismo espacio
donde yo me encontraba. Quizás has comenzado a experimentar esa transformación real, pero la vergüenza de tu pasado te tiene escondiendo tu luz. Déjame decirte lo que aprendí al exponerme a esos mismos lugares donde yo antes iba a pecar. Los mismos lugares que fueron escenarios de mi caída fueron las plataformas del testimonio de lo que la transformación del evangelio hizo en mi vida. Y lo mismo es cierto para ti. Esos lugares donde te has caído una y otra vez. Esas inclinaciones pecaminosas que no te sueltan del pantalón o de la falda, que las llevas arrastradas. Serán la misma plataforma donde el evangelio alumbrará su luz más poderosamente. Iglesia, los mismos testigos de tu oscuridad necesitan ver tu luz. Porque cuando alguien que te conoció en tu peor momento se ve transformado por Cristo, eso no es religiosidad. Eso es poder. Es evidencia innegable de que el evangelio es la semilla de luz más poderosa en todo el universo. Ahora, quizás algunos de nosotros ya estamos listos para preguntar, pastor, ¿qué tengo que hacer? Estoy ahí. Quiero darte 4 herramientas prácticas, como usualmente hago. Pero quiero que entiendas que resistas toda tu inclinación a esforzarte más haciendo esto. Sino que veas estas 4 herramientas como espacio donde practicas someterte, rendirte al Espíritu Santo. Para aquellos que están tomando notas, la primera herramienta es exponerte a la palabra diariamente. Con el tiempo he aprendido que 10 minutos diarios valen más que 2 horas los domingos. La consistencia siempre va a ganarle a la cantidad, porque es en la consistencia, en aprender a permanecer donde se hacen las raíces profundas. Aprendí también que tengo que meditar la palabra, no solo leerla y escucharla. Eso significa reflexionar en ella. Preguntarme, ¿qué Dios me está diciendo en esto? ¿Cómo yo aplico esto a esta situación? Comenzar a memorizar la palabra. El Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón. La palabra memorizada comienza a ser esa arma que tienes disponible 24/7. Específicamente en los momentos de debilidad. Y Hebreos 10:25 es claro. Hay que congregarse. Necesitas la palabra predicada, no solamente leída. La herramienta número 2 es aprender a escuchar sin filtros, a seguir el consejo de Jesús. Deja que la palabra te confronte, sin filtros culturales, sin excusas tradicionales, sin aguarla con filosofías humanas. Recibe la semilla del evangelio pura. Y la herramienta número 3, súper importante también.
Y de esto no los tengo que convencer. Tenemos que aprender a proteger el terreno de nuestros corazones. Hay que cuidar lo que entra. Hay que cuidar a quién le permitimos acceso a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué ves en tus pantallas? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién pasas tiempo? Recuerda que cuando la basura entra, la basura crece. Y cuando entra el pecado, algo que trato de hacer consistentemente es confesarlo inmediatamente. Perdonar rápidamente. No dejes que la amargura eche raíz en tu corazón. Algo de lo que vamos a estar hablando en el próximo episodio. Porque existen las semillas de luz y existen las semillas de oscuridad. La herramienta número 4 es bien importante también. Tener paciencia con el proceso. Las semillas no crecen de la noche a la mañana. Gálatas 9 nos promete que a su debido tiempo cosecharemos. Así que tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo porque Él sabe más que nadie lo que está haciendo contigo. Y cuando usamos estas 4 herramientas, no como una forma mágica, sino como espacios donde nos rendimos al Espíritu Santo. Esto me recuerda a una oración que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que tuvo en 3 temporadas. Le decía al Espíritu Santo, quita de mí esta carga. Y él registra que el Espíritu Santo le contestó, tienes que aprender a bastarte en mi gracia. Tienes que aprender a que mi gracia sea suficiente en tu debilidad, porque es precisamente en tu debilidad donde mi poder se perfecciona en ti. Y esas 4 herramientas son espacios donde le decimos al Espíritu Santo, estoy débil, necesito que cumpla con tu promesa de que tu poder se perfeccione en este momento, en esta situación, en esta lucha, en esta enfermedad. Y cuando las prácticas espirituales dejan de ser eso que nosotros hacemos como rutina y se convierten en esos encuentros donde el Espíritu Santo nos hace ver una y otra vez mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona. Cuando nuestras disciplinas espirituales son eso, yo les puedo asegurar que la luz de la transformación que Dios hará en tu vida será imposible de ocultar. Su obra transformadora en nosotros será imposible de ocultar, porque cuando te expones diariamente a la palabra, cuando escuchas sin filtro, cuando le prestas atención y proteges tu terreno, cuando tienes paciencia con el proceso, algo sobrenatural ocurre. La semilla germina, la luz comienza a brillar y esa luz no se puede esconder. Iglesia, efectivamente hay una canción que la creación canta. Las montañas, los mares, las estrellas, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo declara la gloria de Dios, toda la creación. Pero hay una canción que solamente tú puedes cantar. Es la canción del terreno transformado. Es la canción
de ese que una vez fue enemigo y ahora es el hijo pródigo que regresa. Es la canción que dice: sanaste mi dolor. He visto tu gloria. Y quiero dejarles con esta promesa que hace Filipenses 1:6. Es una oración que Pablo está haciendo por sus hijos espirituales en la ciudad de Filipo. Y dice: estoy seguro de Dios, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Yo he visto eso cumplirse en mi vida y quiero verlo cumplido en la vida de cada uno de ustedes. Y me uno a la oración de Pablo. No importa lo difícil que se vea tu circunstancia hoy. No importa lo lastimado y herido que está tu corazón. No importa cuán intenso sea el dolor, yo estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra la va a continuar hasta que quede completa el día que Jesús regresa. Si Dios comenzó la buena obra, Él es fiel para terminarla. Y nuestra parte es rendirnos y exponernos a su palabra. Pero hay dos grupos aquí hoy. Primero están los que nunca han recibido la semilla del evangelio. Hoy te digo que es tu día para recibir a Cristo. No es para que pases al frente a otro llamado como los muchos que yo pasé. Es para que pases a recibir un terreno nuevo, un corazón trasplantado. Para que pases a recibir vida nueva. Y esa vida nueva no se va a poder esconder. En segundo lugar están los que ya son salvos, pero se han dado cuenta que han descuidado su terreno. Has dejado de exponerte a la palabra, has permitido que las malas hierbas crezcan, has estado escondiendo tu luz. Hoy es el día para renovar tu compromiso y pedirle al Espíritu Santo: crea en mí un nuevo corazón. Limpia, muéstrame en lo que ofende, lo que te ofende, Padre. Muéstrame lo que tú deseas transformar. Oraciones súper peligrosas, pero oraciones súper poderosas. En un momento vamos a cantar juntos nuevamente esa verdad poderosa. Pero quiero que sea más que una canción. Quiero que sea tu respuesta a la semilla que has recibido hoy. Y si el evangelio ha comenzado a transformar el terreno de tu corazón, esta es tu canción. Si Cristo está comenzando a sanar tu dolor, esta es tu canción. Si reconoces que no hay nadie más digno, esta es tu canción. Si estás listo para hacer esa luz que no se esconde, esta es tu canción. Y mientras cantamos ¿quién más es digno?, algunos van a pasar al frente porque hoy quieren recibir esa semilla de luz por primera vez. Otros pasan al frente para renovar su compromiso con la palabra. Y otros van a pasar porque están listos para dejar de ocultar, de tapar esa luz que el Espíritu Santo ha producido en su vida.
Así que quiero hacer esta bendición antes de que cantemos. Y cuando cantemos, el espacio está libre para dejar de creer que Dios transforma corazones y comenzar a ver cómo tu corazón es transformado. Para dejar de creer en teológicamente de que la semilla del evangelio es luz que brilla y comenzar a decir así es como se ve. Quiero que inclines tu rostro ahí. Si quieres arrodillarte, hazlo. Si quieres ponerte en pie, hazlo. Quiero leer esta oración que hice por ustedes y luego cantamos. Padre, te doy gracias por tu semilla incorruptible plantada en esta casa. Gracias porque tu palabra está viva y trabajando en Teópolis. Creo en fe que esta comunidad seremos una iglesia donde la palabra no rebota en terreno duro, sino que penetra profundo y produce fruto multiplicado hasta 100 veces. Que seremos luces en Mayagüez y en cada una de nuestras comunidades. El tipo de luz que no puede esconderse. Que nuestra transformación será tan evidente que todo el mundo en la ciudad comience a preguntar qué tienen ellos que nosotros no tenemos. Y mientras nos exponemos a tu palabra, los matrimonios rotos encontrarán restauración. Los jóvenes y las personas atados al pecado encontrarán libertad. Los corazones ansiosos encontrarán paz que sobrepasa todo entendimiento. Este será el lugar donde tú trabajas con nuestros corazones y los conviertes en terreno fértil. Padre, que Teópolis sea conocida no por su religiosidad, sino por su regeneración. No por su esfuerzo humano, sino por el fruto sobrenatural del Espíritu. Espíritu Santo, haz tu obra transformadora en nosotros. Que cada semilla plantada hoy produzca una cosecha de luz que ilumine no solo a Mayagüez, sino a todo Puerto Rico. Que se haga en nuestra tierra como en el cielo. Lo pedimos en el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.